Feliz cumpleaños para mí, feliz cumpleaños para mí, feliz cumpleaños querida Hortensia, feliz cumpleaños para mí. Mi voz quebrada resonó en la cocina vacía mientras las velas del pequeño pastel que había comprado con mis últimos $20 parpadeaban frente a mis ojos húmedos. 68 años de vida, y por primera vez en todas esas décadas estaba completamente sola en mi cumpleaños. El cuchillo tembló en mi mano arrugada cuando corté la primera rebanada. El silencio de la casa era ensordecedor, pesado como una losa sobre mi pecho. Ni Valentín, ni sus hijos, ni siquiera Ángela, mi nieta favorita, estaban aquí conmigo. Todos habían elegido la fiesta de Beatriz. Todos prefirieron celebrar a mi nuera en lugar de recordar que hoy era el día en que yo llegué al mundo, el día en que me convertí en madre, abuela, en la mujer que había sacrificado todo por esta familia que ahora me abandonaba. La casa que una vez se llenaba de risas y abrazos en mis cumpleaños ahora se sentía como un mausoleo frío. Las paredes que habían sido testigos de 68 años de mi existencia parecían juzgarme con su silencio. El pastel sabía amargo, cada bocado se pegaba a mi garganta como tierra seca, recordándome que estaba masticando mi soledad. En ese momento de abandono aplastante, cuando las lágrimas comenzaban a mezclarse con el glaseado dulce, mi teléfono vibró contra la mesa de madera gastada. Un mensaje de Valentín. Mamá, necesitamos hablar. Urgente. Lo leí una vez, 2 veces, 3 veces, sintiendo como las palabras se grababan en mi retina cansada. Después dejé el teléfono boca abajo y tomé otro pedazo de pastel. No iba a responder. No hoy. No después de que me hubieran abandonado por ella. Pero el teléfono no se quedó callado. Comenzó a sonar con una insistencia que atravesaba el silencio como gritos desesperados. Una llamada. 2. 5. 10. 15. 20. Los timbrazos se volvieron cada vez más frenéticos, más desesperados, casi histéricos. Valentín llamaba una y otra vez, dejando que el teléfono sonara hasta que saltara el buzón de voz, solo para volver a marcar inmediatamente después, como si su vida dependiera de escuchar mi voz. 38 llamadas. Conté cada una mientras masticaba el pastel seco que sabía a lágrimas saladas y traición amarga. 38 intentos desesperados de mi hijo por hablar conmigo, cuando apenas unas horas antes había elegido estar en otro lugar, celebrando a otra mujer, en lugar de recordar a la que le dio la vida. ¿Qué había descubierto? ¿Qué era tan urgente que lo tenía marcando mi número como un hombre enloquecido? Una sonrisa amarga se dibujó lentamente en mis labios agrietados mientras recordaba lo que había hecho esa mañana temprano, justo antes de que ellos se fueran a la fiesta de Beatriz, antes de que me dejaran sola como un mueble viejo y olvidado. La venganza había comenzado mucho antes de mi cumpleaños. Había comenzado hace 6 meses, cuando Beatriz decidió que mi lugar en esta casa ya no era junto a la familia, sino en el cuarto de lavado, entre la lavadora vieja que goteaba constantemente y las escobas polvorientas que nunca habían limpiado mi dignidad pisoteada. Es más práctico, Hortensia, había dicho con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. Así tienes tu privacidad y nosotros podemos usar tu habitación para el nuevo bebé que viene en camino. El nuevo bebé que nunca llegó, porque el embarazo fue otra de sus mentiras calculadas. Pero yo seguí durmiendo entre detergentes tóxicos y trapos húmedos que olían a miseria, respirando el olor penetrante a humedad y cloro cada noche, tosiendo por los químicos, mientras ellos convertían mi antigua habitación matrimonial en una oficina lujosa para el negocio de venta de cosméticos de Beatriz. Recordé con claridad dolorosa la primera humillación pública, cuando Beatriz quitó deliberadamente mi silla de la mesa del comedor familiar. Somos 4 ahora, Hortensia. Con 5 sillas se ve muy apretado y desordenado. A partir de ese día, comencé a comer de pie en la cocina como una empleada doméstica despreciada en mi propia casa, mientras ellos disfrutaban cómodamente de las comidas calientes que yo cocinaba con amor y pagaba con el dinero de mi pensión de $500 mensuales. Luego vino la humillación del baño, el golpe que casi destruye lo que quedaba de mi autoestima. Mamá, necesitamos que uses el baño de abajo solamente. Beatriz está embarazada otra vez y necesita privacidad total en el baño principal. Otro embarazo fantasma que nunca se materializó, pero yo seguí subiendo y bajando esas escaleras empinadas como una extraña en mi propio hogar, esperando mi turno para usar las instalaciones básicas que antes habían sido exclusivamente mías. Mis rodillas artríticas protestaban con cada escalón, mis huesos crujían como ramas secas, pero nadie parecía notar mi dolor. Nadie preguntaba si necesitaba ayuda.
Nadie se preocupaba por la mujer de 68 años que había parido y criado al dueño de esa casa donde ahora era tratada peor que una mascota no deseada. Mi pensión de $500 desaparecía cada mes como agua entre los dedos. Todo se destinaba a gastos de la casa, la hipoteca que aún faltaba por pagar, la comida para todos, los caprichos constantes de Beatriz, los regalos caros para los nietos que ahora me miraban con una lástima prendida cuando Beatriz no estaba cerca, y con indiferencia calculada cuando ella los observaba con sus ojos de halcón vigilante. $500 que se evaporaban en lujos ajenos mientras yo guardaba centavos como una anciana mendiga para comprarme necesidades básicas. Pasta de dientes, champú barato, y finalmente, este pequeño pastel de cumpleaños que estaba comiendo sola mientras mi familia celebraba a la mujer que había destruido sistemáticamente mi lugar en el mundo. Pero recordé con una claridad cristalina el momento exacto en que decidí que ya no más. Fue hace 3 semanas, cuando escuché a Beatriz hablando por teléfono con su hermana, riéndose a carcajadas mientras describía cómo había logrado domesticar completamente a la vieja entrometida. La tengo durmiendo en el lavadero como corresponde, decía entre risas maliciosas. Come de pie, usa el baño de abajo, y lo mejor de todo es que nos paga $500 mensuales por el privilegio de ser humillada. Es el negocio perfecto, hermana. Tenemos una empleada doméstica que nos paga por trabajar. Sus carcajadas resonaron en mis oídos como clavos oxidados. En ese momento, mientras permanecía inmóvil detrás de la puerta entreabierta, algo se rompió definitivamente dentro de mi pecho. No era mi corazón, porque eso ya se había fracturado hace meses. Era algo más profundo, más peligroso. Era mi paciencia, mi resignación, mi disposición a seguir siendo la víctima silenciosa de sus crueldades calculadas. Esa noche, acostada en mi catre improvisado entre las máquinas de lavar, comencé a planear mi liberación. No sería una venganza explosiva ni dramática. Sería algo mucho más efectivo. Sería una demostración silenciosa de que Hortensia Mendoza todavía tenía poder, todavía tenía opciones, todavía podía tomar decisiones que los harían temblar de miedo y desesperación. Durante las siguientes 3 semanas, actué como la anciana sumisa que ellos creían que era. Seguí cocinando sus comidas favoritas, limpiando sus desórdenes, cuidando a los nietos cuando ellos salían, sonriendo débilmente cuando Beatriz me lanzaba sus comentarios venenosos disfrazados de preocupación maternal. Pero cada mañana, muy temprano, cuando todos dormían profundamente, yo me vestía silenciosamente y caminaba las 6 cuadras hasta el banco del centro. Allí, con la ayuda de Orlando, un empleado bondadoso que había conocido a mi difunto esposo, comencé a mover mis finanzas como piezas de ajedrez en un tablero que solo yo podía ver completamente. Orlando tenía 72 años, cabello plateado peinado hacia atrás, y ojos verdes llenos de compasión genuina. Había trabajado en ese banco durante 40 años y reconocía el abuso financiero cuando lo veía. Señora Hortensia, me había dicho durante nuestra primera conversación privada, usted tiene derechos. Su dinero es suyo, no de ellos. Primero, cambié la cuenta donde llegaba mi pensión mensual. Ya no iría directo a la cuenta conjunta que Valentín había creado para facilitar los gastos del hogar. Ahora llegaba una cuenta nueva, completamente privada, en una sucursal del otro lado de la ciudad donde nadie de mi familia podría rastrearla fácilmente. Segundo, retiré todos mis ahorros acumulados durante años de sacrificios, $8,200 que había guardado centavo por centavo, negándome pequeños placeres, comprando siempre la ropa más barata, eligiendo siempre las opciones más económicas en todo para poder ahorrar algo para mis emergencias futuras. Tercero, y esto era lo que probablemente había desatado la avalancha de llamadas desesperadas de Valentín, había transferido automáticamente 3 meses de mi pensión por adelantado a mi nueva cuenta. $1,500 que ya no estarían disponibles para pagar sus caprichos, sus lujos, sus gastos innecesarios mientras yo vivía como una prisionera en mi propia casa. Orlando había sonreído con aprobación cuando firmé los últimos papeles esa mañana. Su valentía me recuerda a mi propia madre, me había dicho mientras sellaba los documentos. Ella también tuvo que defenderse de una familia abusiva cuando cumplió 70 años. Nunca se arrepintió de haber tomado control de su vida nuevamente. Ahora, sentada frente a mi teléfono que no paraba de sonar, saboreé cada pedazo de pastel como si fuera un bocado de libertad dulce. Habían descubierto que la gallina de los huevos de oro había volado del gallinero. Habían descubierto que Hortensia ya no era la anciana indefensa que podían manipular y explotar sin consecuencias. El teléfono finalmente dejó de sonar después de la llamada número 38.
El silencio que siguió fue más ensordecedor que todos los timbrazos desesperados juntos. Me levanté lentamente de la mesa, llevé el plato con los restos del pastel al fregadero, y mientras lavaba la loza con movimientos deliberadamente lentos, permití que los recuerdos más hermosos de mi vida con Valentín fluyeran por mi mente como un río de nostalgia agridulce. Recordé sus primeros pasos tambaleantes en esta misma cocina, cuando tenía apenas 11 meses y sus piernas regordetas apenas podían sostener su cuerpecito. Yo estaba preparando el desayuno cuando él se soltó del sofá y caminó directo hacia mí con esa sonrisa desdentada que iluminaba toda la habitación. «¡Mami! ¡Mami!», había gritado con sus bracitos extendidos, y yo lo alcé al aire llenándolo de besos mientras las lágrimas de felicidad rodaban por mis mejillas jóvenes. Recordé las noches de tormenta cuando él corría descalzo desde su habitación hasta la mía, temblando de miedo por los truenos que retumbaban sobre la casa. «Mami, tengo miedo», susurraba con su vocecita quebrada, y yo levantaba las cobijas para que se acurrucara contra mi pecho tibio. Sus deditos pequeños como pétalos de margarita se aferraban a mi camisón desgastado mientras yo le cantaba las mismas canciones de cuna que mi madre me había cantado a mí décadas atrás. «Duérmete mi niño, duérmete mi amor, duérmete pedazo de mi corazón», le susurraba mientras acariciaba su cabello sedoso que olía a champú de bebé y a esa fragancia única que solo tienen los niños pequeños cuando están completamente seguros en los brazos de quien los ama incondicionalmente. También recordé sus primeros días de escuela, cuando lloraba aferrado a mi falda roja porque no quería separarse de mí ni por unas horas. «No me dejes, mami. Quiero quedarme contigo siempre», sollozaba con su carita manchada de lágrimas y mocos, y mi corazón se partía en pedazos cada mañana hasta que finalmente se acostumbró a la rutina y comenzó a correr hacia el aula sin mirar atrás. Los años de su adolescencia también volvieron a mi memoria con una nitidez dolorosa. Cuando tuvo su primer corazón roto a los 15 años, se encerró en su habitación durante 3 días sin querer comer nada. Yo le llevé bandejas con su comida favorita, me senté en el borde de su cama, y escuché pacientemente mientras me contaba entre sollozos cómo María Elena había elegido a otro chico para el baile de graduación. «Mami, ¿por qué duele tanto?», me había preguntado con esos ojos hinchados que me recordaban al niñito asustado que solía correr a mis brazos durante las tormentas. «Porque cuando amamos de verdad, mijo, entregamos un pedacito de nuestro corazón, y cuando nos lo devuelven roto, nos toca sanarlo con tiempo y paciencia», le había respondido mientras le secaba las lágrimas con la misma ternura con la que había secado sus rodillas raspadas cuando era pequeño. ¿Cuándo había comenzado a cambiar? ¿En qué momento exacto mi niño dulce y sensible se había transformado en este hombre que permitía que su esposa me humillara diariamente? ¿Había sido cuando conoció a Beatriz en la universidad? Cuando ella comenzó a llenar su cabeza con ideas sobre la independencia y la vida moderna donde las suegras eran obstáculos molestos que debían ser neutralizados. Recordé vívidamente el día que me presentó a Beatriz. Yo estaba en el jardín regando mis rosas cuando llegaron tomados de la mano, ella con un vestido amarillo entallado que resaltaba su figura joven y él con esa sonrisa tonta que tienen los hombres cuando están completamente enamorados y ciegos a cualquier defecto. «Mami, quiero presentarte a Beatriz», había dicho con tanto orgullo que mi corazón maternal se hinchó de felicidad por verlo tan radiante. «Es la mujer más maravillosa del mundo y creo que me voy a casar con ella». Beatriz había sonreído con una dulzura que ahora sé que era completamente falsa, me había abrazado con una calidez artificial y había dicho todas las palabras correctas. «Señora Hortensia, Valentín me ha hablado tanto de usted. Dice que es la mejor madre del mundo y que todo lo que él es se lo debe a su amor». Qué ingenua había sido al creer esa actuación perfecta. Qué ciega había estado a las señales sutiles. La forma en que sus ojos se endurecían cuando Valentín no estaba mirando, cómo evaluaba la casa con una mirada calculadora, cómo medía cada mueble, cada espacio, cada posesión mía como si ya estuviera planeando cómo redistribuir todo según sus propios intereses. El noviazgo duró 2 años, y durante ese tiempo Beatriz interpretó el papel de la nuera perfecta con una maestría digna de una actriz profesional. Me ayudaba en la cocina, me escuchaba contar historias sobre la infancia de Valentín, incluso me acompañaba a misa los domingos cuando él tenía que trabajar. «Quiero aprender todo lo que usted sabe sobre cocinar», me decía mientras me observaba preparar el mole poblano que era la especialidad de la casa. «Quiero hacer feliz a Valentín como usted lo ha hecho toda su vida». Y yo, como una tonta, le enseñé todos mis secretos culinarios, le compartí todas las recetas familiares que habían pasado de generación en generación, pensando que estaba formando una alianza hermosa con la mujer que haría feliz a mi hijo. La boda fue todo lo que una madre puede soñar para su hijo. Valentín estaba radiante en su traje negro,
Beatriz lucía angelical en su vestido blanco bordado con perlas, y yo lloré de felicidad genuina pensando que estaba ganando una hija, no perdiendo a mi niño. Los primeros meses de matrimonio fueron una luna de miel familiar. Vivían en un apartamento pequeño cerca de aquí, venían a cenar todos los domingos. Beatriz me llamaba mamá con aparente cariño, y parecía que mi familia se había expandido de la manera más hermosa posible. El primer cambio sutil llegó cuando se mudaron a esta casa. Era más grande, tenían más privacidad, y gradualmente las visitas se fueron espaciando. Los domingos familiares se convirtieron en domingos ocasionales, luego en visitas mensuales, hasta que finalmente fue yo quien tenía que llamar para preguntar cuándo podía verlos. Estamos muy ocupados con el trabajo, mamá, me decía Valentín cuando yo sugería que pasáramos tiempo juntos. Ya sabes cómo es esto de establecerse, hay mucho que hacer. Y yo asentía comprensivamente, recordando mis propios años de recién casada cuando cada peso contaba y cada hora libre se dedicaba a construir el futuro. Pero la verdadera transformación comenzó cuando Beatriz sugirió que me mudara con ellos después de que me operaran de la cadera hace 3 años. No puede vivir sola después de esa cirugía, Valentín había argumentado con una preocupación que parecía genuina. Necesita cuidados, necesita compañía, necesita familia cerca. Al principio, vivir con ellos había parecido una bendición disfrazada. Tenía mi propia habitación matrimonial con baño privado, comíamos juntos como una familia real, y yo me sentía útil ayudando con las tareas domésticas y cuidando a los nietos cuando nacieron. Ángela llegó primero, una bebita hermosa con los ojos grandes de Valentín y la sonrisa traviesa que me recordaba a él cuando era pequeño. Cuidar a Ángela fue como revivir la maternidad con toda la sabiduría acumulada de los años. La cargaba durante horas mientras Beatriz descansaba, le cantaba las mismas canciones de cuna que había cantado a su padre, la bañaba con la delicadeza de quien sabe que esos momentos son tesoros que nunca regresan. Abuela Hortensia, fueron sus primeras palabras claras después de mamá y papá, y mi corazón se llenó de una felicidad tan pura que pensé que podría morir de gozo. Cuando llegó el segundo nieto, Rafael, 2 años después, yo ya era una abuela experimentada. Beatriz había regresado a trabajar muy pronto después del parto, y naturalmente me convertí en la cuidadora principal de ambos niños. Los llevaba al parque, les preparaba sus comidas favoritas, les leía cuentos antes de dormir, y ellos corrían hacia mí cada tarde gritando «Abuela, abuela», con esa alegría incondicional que solo pueden dar los niños. Durante esos primeros años de convivencia, Beatriz mantenía las apariencias de respeto hacia mí, especialmente cuando había visitas o cuando Valentín estaba presente. Pero yo comencé a notar pequeños cambios en su comportamiento, comentarios sutiles que al principio interpretaba como bromas inofensivas, pero que gradualmente fueron revelando su verdadera naturaleza. «Hortensia, creo que usaste demasiada sal en la sopa», me decía frente a toda la familia durante la cena, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A nuestra edad, el exceso de sodio puede ser peligroso, ¿verdad? Y todos asentían preocupados mientras yo me quedaba callada, sintiéndome como una niña regañada por hacer algo mal. O cuando yo sugería alguna actividad familiar. «Ay, Hortensia, ese programa de televisión es muy aburrido para nosotros. Somos una generación diferente, tenemos gustos más modernos». Y cambiaba el canal a algo que solo a ella le gustaba, mientras yo me quedaba ahí sintiéndome como una reliquia del pasado que ya no encajaba en el presente. Los comentarios sobre mi edad se volvieron cada vez más frecuentes y más hirientes. «Hortensia, mejor déjame cargar esas bolsas. A tu edad, cualquier esfuerzo extra puede ser peligroso». «Hortensia, ¿estás segura de que escuchaste bien lo que dijo el doctor? A veces, con la edad, la memoria nos falla». «Hortensia, ese vestido te queda un poco juvenil, ¿no crees? Hay ropa más apropiada para señoras de tu edad». Cada comentario era como una gota de veneno que se filtraba lentamente en mi autoestima. Comencé a dudar de mis propias capacidades, a cuestionarme si realmente estaba perdiendo facultades, si realmente era una carga para esta familia que había acogido en mi hogar cuando necesitaron ayuda económica. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Beatriz anunció su primer embarazo fantasma hace 2 años. Yo estaba emocionada con la perspectiva de otro nieto, pero ella comenzó a usar su supuesto estado delicado como una herramienta para manipular toda la dinámica familiar. «Hortensia, el doctor dice que necesito completo reposo y tranquilidad. ¿Podrías mudarte temporalmente al cuarto de huéspedes?
Es que tu televisión a veces se escucha por las noches y el bebé necesita que su mamá descanse profundamente. El cuarto de huéspedes era pequeño y húmedo, sin baño privado, pero yo acepté sin protestar porque creía que era temporal. Porque creía que estaba ayudando a proteger la salud de mi futuro nieto. Qué ingenua había sido al no darme cuenta de que era el primer paso de un plan calculado para desplazarme gradualmente de todos los espacios que me correspondían por derecho propio. Cuando el supuesto embarazo terminó en una pérdida natural que nunca pude verificar porque Beatriz se negó a que la acompañara al médico, yo esperé que me pidieran regresar a mi habitación. Pero en lugar de eso, ella anunció que habían decidido convertir mi antigua habitación en un estudio para su nuevo negocio de cosméticos. Es una oportunidad de oro, Hortensia. Si tengo éxito con este negocio, podré contribuir mucho más a los gastos de la casa. Esto beneficia a toda la familia, incluida a usted. Y yo, como siempre, acepté sin pelear porque había sido educada para anteponer las necesidades de la familia a las mías propias. El siguiente golpe vino cuando decidieron que el cuarto de huéspedes también lo necesitaban para almacenar los productos de belleza que Beatriz vendía. Hortensia, ya encontramos la solución perfecta. El cuarto de lavado es más amplio de lo que pensábamos. Podemos poner una cama individual ahí y usted tendrá su privacidad total. Además, estará más fresco en el verano porque ahí están las ventanas que dan al patio. El cuarto de lavado. El lugar donde guardábamos las escobas, los detergentes, los trapos sucios, las herramientas viejas. Ahí era donde querían que durmiera la mujer que había parido y criado al dueño de esa casa, la mujer cuyos ahorros habían pagado el enganche de esa propiedad, la mujer cuya pensión mensual mantenía a flote la economía familiar. Pero aún así acepté, porque Valentín me explicó con esa paciencia condescendiente que se usa con los niños y los ancianos que era solo por unos meses, hasta que el negocio de Beatriz se estableciera y pudieran rentar una bodega externa para almacenar sus productos. Esos unos meses se convirtieron en año y medio de dormir entre máquinas que vibraban durante los ciclos de lavado, de respirar vapores químicos que me hacían toser por las noches, de despertarme con dolores de espalda porque el colchón individual era viejo y hundido, de sentirme como una empleada doméstica que vivía en las instalaciones de servicio de una casa que una vez había sido su hogar. El siguiente escalón en mi humillación sistemática fue la eliminación de mi lugar en la mesa familiar. Somos 4 ahora que los niños están más grandes, había dicho Beatriz con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. 5 sillas hacen que la mesa se vea apretada y desordenada. Además, Hortensia, usted siempre dice que prefiere comer mientras cocina para asegurarse de que todo esté perfecto. Nunca había dicho eso. Nunca había expresado preferencia por comer de pie como una sirvienta mientras ellos disfrutaban cómodamente de las comidas que yo preparaba con amor y pagaba con mi dinero. Pero protestar hubiera sido causar problemas, y yo había sido entrenada durante 68 años a evitar conflictos, a mantener la paz familiar a cualquier costo, incluso al costo de mi propia dignidad. Así que comencé a comer de pie en la cocina, masticando rápidamente mientras lavaba platos o preparaba el postre, escuchando las conversaciones familiares desde la distancia como una extraña que espiaba momentos de intimidad que ya no le pertenecían. La pérdida del acceso libre al baño principal fue el golpe que casi quebró mi espíritu completamente. Mamá, me había dicho Valentín con esa voz suave que usaba cuando sabía que me estaba pidiendo algo injusto. Beatriz está teniendo problemas de salud femeninos muy delicados. El médico dice que necesita privacidad absoluta en el baño para sus tratamientos. Podrías usar el baño de abajo durante unas semanas. Unas semanas que se convirtieron en meses, y los meses en una rutina humillante donde yo tenía que subir y bajar escaleras empinadas cada vez que necesitaba usar el baño, duchándome en una regadera que apenas funcionaba, esperando mi turno como una huésped indeseada en mi propia casa. Mis rodillas artríticas protestaban con cada escalón. Mis huesos crujían como ramas secas cada vez que tenía que levantarme en medio de la noche para ir al baño de abajo. Pero nadie preguntaba cómo me sentía. Nadie se preocupaba por la incomodidad de la mujer de 68 años que había sacrificado su comodidad, su espacio, su lugar en la familia para satisfacer los caprichos cada vez más crueles de una nuera que había revelado su verdadero carácter solo después de asegurar completamente su posición de poder. Pero la gota que derramó el vaso no fue ninguna de esas humillaciones graduales que había aprendido a soportar con resignación amarga. Fue escuchar a Beatriz riéndose de mí por teléfono con su hermana hace 3 semanas, describiendo con crueldad calculada cómo había logrado domesticar completamente a la vieja entrometida.
Yo había ido a buscar mi suéter verde que había dejado en el sofá de la sala cuando escuché su voz filtrada desde la cocina. Al principio pensé que estaba hablando de alguna vecina problemática, pero gradualmente me di cuenta de que la vieja entrometida de quien se burlaba con tanto desprecio era yo. La tengo durmiendo en el lavadero como corresponde a su nivel, decía entre carcajadas maliciosas que helaron mi sangre. Come de pie como una empleada doméstica, usa el baño de abajo como una visita de segunda clase, y lo mejor de todo es que nos paga $500 mensuales por el privilegio de ser humillada sistemáticamente. Su risa era como vidrios rotos clavándose en mis oídos. Es el negocio perfecto, hermana. Tenemos una criada que nos paga por trabajar, que cuida a nuestros hijos gratis, que cocina nuestras comidas sin cobrar, y encima se siente agradecida por tener un techo sobre su cabeza. Valentín está tan ciego de amor que no se da cuenta de nada, y ella está tan domesticada que acepta cualquier maltrato sin protestar. Me quedé paralizada detrás de la pared, sintiendo como cada palabra atravesaba mi pecho como dagas envenenadas. Pero no había terminado. Su monólogo cruel continuó durante varios minutos más, revelando el nivel de manipulación psicológica que había estado aplicando durante años. Le digo que su edad la hace frágil, entonces ella misma se limita en sus actividades. Le digo que su ropa está muy juvenil, entonces ella compra cosas más viejas y aburridas. Le digo que su comida está muy salada, entonces ella se cuestiona hasta su habilidad para cocinar. Es increíble lo fácil que es quebrar la autoestima de una anciana cuando sabes exactamente qué botones presionar. En ese momento, mientras permanecía inmóvil escuchando cómo esta mujer diseccionaba sistemáticamente la destrucción de mi dignidad como si fuera un experimento científico exitoso, algo fundamental se rompió dentro de mi alma. No era mi corazón, porque eso ya se había fracturado gradualmente durante meses de maltrato. Era algo más profundo y más peligroso. Era mi disposición a seguir siendo la víctima silenciosa de sus crueldades calculadas. Esa noche, acostada en mi catre improvisado entre las máquinas de lavar que vibraban ruidosamente, comencé a planear mi liberación. No sería una venganza explosiva llena de gritos y reproches dramáticos. Sería algo mucho más sofisticado y efectivo. Sería una demostración silenciosa pero contundente de que Hortensia Mendoza todavía tenía poder real, todavía tenía opciones viables, todavía podía tomar decisiones que los harían temblar de miedo y desesperación. La primera fase de mi plan comenzó al día siguiente. Durante las siguientes 3 semanas, actué como la anciana sumisa y quebrada que ellos creían que era. Seguí cocinando sus comidas favoritas sin protestas, limpiando sus desórdenes sin comentarios, cuidando a los nietos cuando ellos salían sin pedir nada a cambio, sonriendo débilmente cuando Beatriz me lanzaba sus comentarios venenosos disfrazados de preocupación maternal. Pero cada mañana, muy temprano cuando todos dormían profundamente agotados por sus vidas aparentemente difíciles, yo me vestía silenciosamente con mi mejor ropa y caminaba las 6 cuadras hasta el banco del centro donde había manejado mis finanzas durante más de 40 años. Allí me esperaba Orlando Ruiz, un empleado de 72 años con cabello plateado peinado hacia atrás y ojos verdes llenos de compasión genuina que había conocido a mi difunto esposo durante sus años de trabajo en la construcción. Orlando había sido testigo del amor y respeto que mi esposo y yo habíamos compartido durante 35 años de matrimonio, y reconocía el abuso financiero y emocional cuando lo veía desarrollarse frente a sus ojos experimentados. Señora Hortensia, me había dicho durante nuestra primera conversación privada en su oficina pequeña pero acogedora, usted tiene derechos legales que nadie puede quitarle. Su dinero es exclusivamente suyo, no de ellos. Su pensión le pertenece por derecho propio, no es un favor que le hacen al permitirle vivir en una casa que usted ayudó a comprar. Orlando había trabajado en ese banco durante 40 años y había visto casos similares al mío con frecuencia alarmante. Familias que aprovechaban la bondad y la dependencia emocional de sus mayores para explotarlos financieramente. Mujeres mayores que entregaban todo su dinero pensando que estaban ayudando cuando en realidad estaban siendo sistemáticamente despojadas de su autonomía e independencia. Mi propia madre pasó por algo muy similar hace 20 años, me confió mientras revisábamos mis estados de cuenta bancarios. Mi hermana la convenció de que vivir con ella sería mejor para su salud, pero gradualmente la fue aislando de sus amigos, controlando su dinero y haciéndola sentir como una carga. Cuando mi madre finalmente reunió el valor para irse, recuperó no solo su independencia, sino también su dignidad y su alegría de vivir. La primera acción concreta que tomamos fue cambiar completamente la cuenta donde llegaba mi pensión mensual de $500. Ya no iría directo a la cuenta conjunta que Valentín había creado supuestamente para facilitar los gastos del hogar,
pero que en realidad facilitaba que ellos dispusieran de mi dinero sin consultarme ni darme explicaciones sobre cómo lo utilizaban. Ahora mi pensión llegaría a una cuenta completamente nueva y privada en una sucursal del otro lado de la ciudad, en un banco diferente donde nadie de mi familia tenía acceso ni siquiera conocía la existencia de esta nueva cuenta. Orlando se aseguró de que todos los documentos fueran enviados a una casilla postal que él mismo administraba, para evitar que llegara correspondencia bancaria a la casa que pudiera alertar a Beatriz sobre mis movimientos financieros. La segunda fase de mi plan fue retirar gradualmente todos mis ahorros acumulados durante años de sacrificios personales. $8,200 que había guardado centavo por centavo durante décadas, negándome pequeños placeres personales, comprando siempre la ropa más barata disponible, eligiendo siempre las opciones más económicas en comida y entretenimiento para poder ahorrar algo para emergencias futuras que nunca imaginé que incluirían escapar de mi propia familia. Ese dinero representaba años de privaciones voluntarias. Recordaba cada sacrificio, las veces que había caminado largas distancias para ahorrar el pasaje del autobús, las ocasiones en que había comido menos para que alcanzara más comida para todos, los momentos en que me había negado medicinas no esenciales para poder guardar esos dólares extra en mi cuenta de ahorros. Orlando dividió el retiro en varias transacciones pequeñas durante 2 semanas para evitar alertas automáticas del sistema bancario que podrían haber notificado a la cuenta conjunta sobre movimientos inusuales de dinero. Es legal y completamente legítimo, me había asegurado mientras procesábamos cada retiro. Este dinero es suyo por derecho propio, y usted tiene derecho absoluto a disponer de él como considere conveniente. La tercera fase, y probablemente la que había desatado la avalancha desesperada de 38 llamadas de Valentín esta mañana, fue transferir automáticamente 3 meses de mi pensión por adelantado a mi nueva cuenta privada. $1,500 que ya no estarían disponibles para pagar los caprichos de Beatriz, sus productos de belleza caros, sus salidas constantes a restaurantes elegantes, sus compras impulsivas de ropa y accesorios que yo financiaba involuntariamente mientras vivía como una prisionera en condiciones que ni siquiera impondría a una empleada doméstica. Orlando había sonreído con aprobación genuina cuando firmé los últimos papeles esa mañana, apenas 2 horas antes de que comenzara la celebración de cumpleaños de Beatriz a la que toda mi familia había preferido asistir en lugar de recordar que era mi día especial. Su valentía me recuerda profundamente a mi propia madre, me había dicho mientras sellaba cuidadosamente los documentos finales con el sello oficial del banco. Ella también tuvo que defenderse de una familia abusiva cuando cumplió 70 años. Al principio todos la criticaron y la hicieron sentir culpable por abandonar a la familia, pero después de unos meses, cuando vieron que estaba más feliz y saludable viviendo independientemente, varios de ellos le pidieron perdón y reconocieron que habían estado mal. Había hecho una pausa reflexiva antes de continuar. Mi madre vivió 15 años más después de tomar esa decisión valiente, y fueron los años más plenos y satisfactorios de toda su vida adulta. Nunca se arrepintió ni por un segundo de haber recuperado el control de su propia existencia. Sus palabras me habían dado la fuerza final que necesitaba para completar mi plan. Porque esto no era solo sobre dinero o comodidades materiales. Era sobre recuperar mi identidad como ser humano con derechos, necesidades y dignidad propia, no como una mascota anciana tolerada por caridad fingida. Ahora, sentada frente a mi teléfono silencioso después de esas 38 llamadas desesperadas, saboreé cada bocado restante de mi pastel de cumpleaños como si fuera un pedazo tangible de libertad dulce. Habían descubierto que la gallina de los huevos de oro había volado definitivamente del gallinero. Habían descubierto que Hortensia ya no era la anciana indefensa y manipulable que podían explotar sin consecuencias. Probablemente habían ido al banco esta mañana para retirar dinero para la fiesta de Beatriz y se habían encontrado con que la cuenta estaba prácticamente vacía. Probablemente habían llamado al banco para reportar un error y se habían enterado de que no había ningún error, que yo había retirado legalmente mi propio dinero de mi propia cuenta. Me imaginé la cara de shock de Beatriz cuando se dio cuenta de que ya no tendría acceso automático a mis $500 mensuales para financiar sus caprichos. Me imaginé la desesperación de Valentín al calcular cuánto dinero perdían mensualmente sin mi contribución involuntaria a sus gastos de vida elevados. Pero mi plan no terminaba con la recuperación de mi independencia financiera. Esa era solo la primera fase de una estrategia más amplia que había estado desarrollando durante estas 3 semanas de preparación silenciosa. La segunda fase involucraría a Ángela, mi nieta de 16 años que había crecido viéndome como una segunda madre, pero que gradualmente había sido influenciada por la narrativa tóxica de Beatriz sobre mi supuesta carga para la familia. Durante estos meses de humillación,
Había notado cómo Ángela me miraba a veces con una lástima incómoda, como si yo fuera una responsabilidad pesada que sus padres cargaban por obligación moral. Pero también había notado momentos de conexión genuina que sobrevivían debajo de la programación psicológica que Beatriz había estado implementando. Momentos cuando Ángela venía a la cocina mientras yo preparaba la cena y me contaba sobre sus problemas en la escuela, sus primeros romances adolescentes, sus sueños sobre el futuro. Abuela Hortensia me había dicho hace una semana mientras yo cortaba verduras para la sopa, ¿tú crees que yo soy bonita? Es que hay un chico en mi clase que me gusta, pero creo que él prefiere a las chicas más delgadas. En ese momento, viendo su vulnerabilidad adolescente tan similar a la que había visto en su padre décadas atrás, me di cuenta de que Ángela todavía me necesitaba como figura de apoyo emocional, pero que la dinámica familiar tóxica le impedía expresar abiertamente su cariño hacia mí. Había decidido que antes de ejecutar la fase final de mi plan, tendría una conversación honesta con Ángela sobre lo que realmente había estado pasando en esta casa. No para manipularla contra sus padres, sino para asegurarme de que ella entendiera que mi partida no era un abandono, sino una decisión de autopreservación necesaria. La tercera fase de mi estrategia involucraría buscar asesoría legal sobre mis derechos como propietaria parcial de esta casa. Porque algo que Beatriz había olvidado convenientemente durante sus años de humillaciones calculadas era que yo había contribuido con $15,000 para el enganche inicial de esta propiedad. Cuando Valentín y Beatriz compraron esta casa hace 8 años, ellos no tenían suficiente dinero para el enganche requerido por el banco. Yo había liquidado mis ahorros de toda una vida de trabajo para ayudarlos a conseguir la casa de sus sueños, pensando que estaba invirtiendo en el futuro de mi familia y asegurando un lugar donde podríamos vivir juntos en armonía durante mis años dorados. Nunca habíamos formalizado legalmente esa contribución porque era una transacción familiar basada en confianza mutua. Pero Orlando me había asegurado que existían maneras legales de documentar y reclamar mi participación en la propiedad, especialmente considerando que tenía comprobantes bancarios de la transferencia y testigos que podrían confirmar las circunstancias del préstamo familiar. Si usted contribuyó al enganche inicial, tiene derechos de propiedad parcial, me había explicado Orlando durante nuestra reunión más reciente. Además, si puede demostrar que ha estado contribuyendo sustancialmente a los pagos de la hipoteca durante años a través de su pensión, eso fortalece su posición legal considerablemente. La cuarta fase sería encontrar mi propio lugar para vivir. Orlando me había puesto en contacto con una agente inmobiliaria especializada en viviendas para adultos mayores que me había mostrado varias opciones asequibles dentro de mi presupuesto actual. Había visto un apartamento pequeño pero luminoso en un complejo residencial diseñado específicamente para personas de mi edad. Tenía una habitación cómoda, un baño completo con barras de apoyo, una cocineta bien equipada, y lo más importante, una sala con ventanas grandes que daban a un jardín comunitario donde podría cultivar mis propias flores otra vez. El apartamento costaba $350 mensuales, dejándome $150 de mi pensión para gastos personales, comida y medicinas. Era un presupuesto ajustado pero manejable, y representaba algo que no había tenido en años: verdadera independencia y dignidad personal. La comunidad residencial también ofrecía actividades sociales para los residentes: clases de tejido, grupos de lectura, tardes de juegos de mesa y excursiones ocasionales a centros comerciales y parques cercanos. Sería una oportunidad de conocer gente nueva, hacer amistades genuinas basadas en intereses compartidos en lugar de obligaciones familiares forzadas. Pero lo más atractivo del apartamento era algo intangible pero invaluable: la posibilidad de despertar cada mañana en un espacio que era completamente mío, donde nadie me diría qué comer, dónde sentarme, cuándo hablar o cómo vestirme. Donde podría tomar mis propias decisiones sobre mi rutina diaria, mis comidas, mi entretenimiento, mis horarios. La quinta y final fase de mi plan sería la conversación inevitable con Valentín y Beatriz cuando finalmente respondiera a sus llamadas desesperadas. Pero esa conversación no sería una explicación suplicante o una justificación defensiva de mis acciones. Sería una declaración calmada pero firme de mis nuevas condiciones de vida. Sería una explicación clara de que había recuperado control sobre mi propio dinero y mi propia vida, y que cualquier relación futura entre nosotros tendría que basarse en respeto mutuo y dignidad compartida, no en explotación económica disfrazada de cuidado familiar. Durante estos días de planificación silenciosa, había ensayado mentalmente las palabras exactas que usaría: no me estoy yendo por venganza ni por rencor. Me estoy yendo porque finalmente entendí que merezco ser tratada como un ser humano con valor propio, no como una fuente de ingresos conveniente que se tolera a cambio de servicios financieros.
El teléfono volvió a sonar exactamente cuando terminé de lavar el último plato de mi cumpleaños solitario. Esta vez no eran las llamadas frenéticas de Valentín. Era un número que no reconocí inmediatamente, pero algo en mi intuición me dijo que debía contestar. Abuela Hortensia. La voz temblorosa de Ángela atravesó mi corazón como una flecha dulce y dolorosa. Abuela, por favor no cuelgues. Necesito hablar contigo urgentemente. Me senté lentamente en la única silla que quedaba en la cocina, la que había rescatado del cuarto de lavado para poder descansar mientras cocinaba. Dime, mijita, ¿dónde estás? Pensé que estabas en la fiesta de tu madre. Estoy escondida en el baño de la casa de mi tía, susurró con una urgencia que me alarmó inmediatamente. Abuela, escuché cuando papá recibió la llamada del banco. Escuché cuando mamá comenzó a gritar sobre el dinero que faltaba. Escuché cuando papá dijo que tenían que venir a casa inmediatamente para hablar contigo. Su voz se quebró ligeramente antes de continuar. Abuela, también escuché cuando mamá le dijo a papá que si tú habías movido el dinero, iban a echarte de la casa esta misma noche. Dijeron que ya no podían mantenerte si no contribuías económicamente. El silencio que siguió fue pesado con años de verdades no dichas. Finalmente, Ángela reunió el valor para verbalizar lo que ambas sabíamos, pero que nunca había sido reconocido abiertamente. Abuela, yo sé cómo te han tratado. Yo he visto todo. He visto cómo mamá te habla cuando papá no está cerca. He visto cómo te hicieron dormir en el lavadero. He visto cómo comes de pie mientras nosotros nos sentamos cómodamente. Y me da mucha vergüenza haber estado callada tanto tiempo. Sus palabras liberaron algo dentro de mí que había estado contenido durante meses. No era alivio exactamente, sino más bien una validación profunda de que no había estado imaginando el maltrato, de que otra persona había sido testigo de mi humillación sistemática y reconocía su injusticia. Mijita, le dije con la voz más suave que pude reunir, no tienes que sentir vergüenza. Tú eres una niña en una situación complicada entre adultos. No era tu responsabilidad protegerme. Pero sí era mi responsabilidad tratarte con cariño, protestó con una madurez que me sorprendió. Tú me criaste cuando yo era pequeña. Tú me cuidabas cuando mis padres trabajaban. Tú me enseñaste a cocinar, me ayudabas con mi tarea, me consolabas cuando tenía pesadillas. Y yo te he estado tratando como si fueras invisible porque mamá me decía que era mejor no molestarte, porque estabas muy mayor y frágil. Cerré los ojos sintiendo el peso de años de manipulación familiar que habían afectado no solo a mí sino también a esta niña que amaba profundamente. Beatriz había sido tan calculadora que había logrado envenenar incluso la relación natural entre abuela y nieta, creando distancia donde antes había existido intimidad genuina. Ángela, necesito que sepas algo muy importante, le dije eligiendo cuidadosamente mis palabras. Lo que va a pasar esta noche cuando tus padres lleguen a casa no es tu culpa. Y las decisiones que yo he tomado sobre mi dinero y mi vida no son para lastimar a la familia, sino para protegerme a mí misma. Abuela, ¿es verdad que retiraste todo tu dinero del banco?, me preguntó directamente. Sí, mijita, es verdad. Moví mi dinero a una cuenta que solo yo controlo, porque es mi dinero y tengo derecho a decidir cómo se usa. Vas a irte de la casa. Su voz sonaba pequeña y asustada, como la niña de 8 años que solía correr a mis brazos cuando se lastimaba jugando en el patio. Sí, Ángela. Voy a buscar mi propio lugar para vivir. Un lugar donde pueda tener mi propia habitación, mi propio baño, donde pueda cocinar lo que quiera comer y sentarme en mi propia mesa. El silencio que siguió fue largo y pensativo. Finalmente, ella habló con una determinación que me recordó a su padre cuando era joven y aún tenía principios claros sobre lo correcto y lo incorrecto. Abuela, quiero que sepas que yo voy a seguir visitándote sin importar lo que digan mis padres. Tú eres mi abuela y te amo, y no voy a dejar que ellos me impidan verte. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en meses. En medio de toda la traición y el abandono familiar, había al menos una persona que me valoraba por quien era, no por lo que podía proporcionar económicamente. Te amo mucho, mijita, y siempre tendrás un lugar en mi vida, sin importar dónde viva. Abuela, tengo que colgar porque están llamándome para irnos. Pero por favor, ten cuidado esta noche. Mamá estaba muy enojada, y papá se veía desesperado. Creo que van a tratar de presionarte para que devuelvas el dinero. Después de colgar,
Me quedé sentada en la cocina silenciosa, procesando la conversación. Saber que Ángela me apoyaba me daba una fuerza emocional que no había anticipado. No estaba completamente sola en esta batalla por mi dignidad. Pero también me preocupaba la intensidad de la reacción de Beatriz que Ángela había descrito. Si realmente estaban planeando echarme de la casa esa misma noche, tendría que acelerar mi cronograma original y estar preparada para una confrontación más hostil de la que había imaginado. Subí lentamente las escaleras hacia el cuarto de lavado que había sido mi prisión durante año y medio. Saqué la pequeña maleta que había comprado discretamente la semana pasada y comencé a empacar mis pertenencias más importantes: fotografías familiares de tiempos mejores, documentos personales, algunas piezas de ropa y los pocos objetos sentimentales que aún me conectaban con recuerdos felices. No tenía muchas posesiones materiales porque durante años había estado viviendo con lo mínimo indispensable. Beatriz había logrado que me deshiciera gradualmente de la mayoría de mis muebles y decoraciones personales bajo el pretexto de modernizar la casa y eliminar el desorden innecesario. Pero había guardado secretamente algunas cosas que tenían valor emocional irreemplazable: el anillo de bodas de mi difunto esposo, las primeras fotos de Valentín bebé, las cartas de amor que mi esposo me había escrito durante sus viajes de trabajo, y un pequeño rosario de perlas que había sido de mi madre. Mientras doblaba cuidadosamente mi ropa limitada, recordé otra conversación importante que había tenido con Orlando esa mañana. Él me había dado el número de teléfono de una abogada especializada en derechos de adultos mayores que ofrecía consultas gratuitas para casos de abuso familiar. Licenciada Carmen Vega, había dicho Orlando escribiendo el nombre en un papel. Ella ha manejado casos similares al suyo y conoce exactamente qué opciones legales tiene usted si deciden intimidarla o amenazarla para recuperar acceso a su dinero. Había guardado ese papel en mi bolso junto con todos los documentos bancarios que comprobaban mis transacciones legales. Si Valentín y Beatriz llegaban con intenciones agresivas, yo tenía respaldo legal profesional disponible. También recordé la conversación que había tenido con la directora del complejo residencial donde había visto el apartamento. Señora Hortensia, me había dicho la señora Patricia con una sonrisa cálida, tenemos un apartamento disponible para ocupación inmediata si usted decide que necesita mudarse urgentemente. A veces nuestros residentes vienen escapando de situaciones familiares difíciles, y entendemos que el tiempo puede ser un factor crítico. Me había dado su número de teléfono personal y me había asegurado que podía llamarla cualquier hora del día o de la noche si necesitaba refugio temporal mientras se procesaban los papeles oficiales del apartamento. Terminé de empacar y escondí la maleta debajo de la cama individual donde había dormido durante tantos meses incómodos. Luego regresé a la cocina a esperar la llegada inevitable de la tormenta familiar que se avecinaba. Mientras esperaba, saqué una hoja de papel y escribí una carta que había estado componiendo mentalmente durante semanas. No era una carta de despedida llena de reproches amargos, sino una explicación clara y digna de mis decisiones y mis sentimientos. Querido Valentín, escribí con letra cuidadosa en el papel que había tomado del cajón de la cocina. Para cuando leas esta carta, ya habrás descubierto que tomé control de mi propio dinero. No lo hice por venganza, sino por supervivencia. Durante los últimos años, he vivido en condiciones que no le impondría ni a un extraño, y lo he hecho en silencio porque creí que eso era lo que una buena madre debía hacer. Las palabras fluían con una claridad que me sorprendió. Durante meses había tenido dificultades para articular mis sentimientos, pero ahora que había tomado acción concreta, encontré mi voz con una fuerza renovada. Dormí en el lavadero mientras tú convertías mi habitación en una oficina. Comí de pie mientras ustedes se sentaban cómodamente a disfrutar comidas que yo cocinaba y pagaba. Usé el baño de abajo como una huésped indeseada mientras Beatriz inventaba excusas médicas para negarme acceso al baño principal. Y todo esto mientras mi pensión de $500 mensuales financiaba una vida cómoda para ustedes. Hice una pausa para secar una lágrima que había caído sobre el papel. No era una lágrima de autocompasión, sino de liberación. Era la primera vez que ponía por escrito la realidad completa de mi situación, y verla materializada en palabras negras sobre papel blanco le daba una validez objetiva que antes solo existía en mi experiencia subjetiva. Pero lo que más me duele no son las incomodidades físicas, sino la pérdida gradual de mi lugar como tu madre. Hubo un tiempo cuando corrías a mis brazos durante las tormentas. Hubo un tiempo cuando valorabas mis consejos y respetabas mi experiencia. Hubo un tiempo cuando me veías como una persona completa, no como una fuente de ingresos conveniente. El sonido de un carro llegando al garaje interrumpió mi escritura.
A través de la ventana de la cocina pude ver las luces del carro de Valentín iluminando la entrada. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero extrañamente no sentí el miedo paralizante que había esperado. En su lugar, sentí una calma determinada que venía de saber que finalmente estaba lista para enfrentar esta confrontación desde una posición de fuerza, no de victimización. Escuché las puertas del carro cerrándose con fuerza, seguidas por voces elevadas que se acercaban hacia la puerta principal. Beatriz estaba hablando rápido y con tono agitado, aunque no podía distinguir las palabras exactas. Valentín respondía con frases cortas que sonaban tensas y preocupadas. Doblé cuidadosamente la carta a medio terminar y la guardé en mi bolso junto con los documentos bancarios y los números de teléfono de emergencia que Orlando me había proporcionado. Luego me senté derecha en mi silla de la cocina, con las manos cruzadas sobre la mesa, y esperé. La puerta principal se abrió con más fuerza de la necesaria, seguida por el sonido de pasos apresurados en el pasillo. Beatriz entró primero a la cocina, con los ojos brillantes de furia apenas contenida y el maquillaje ligeramente corrido como si hubiera estado llorando o gritando. Valentín la siguió de cerca, con la cara pálida y expresión de pánico genuino. «Mamá», comenzó Valentín con voz temblorosa, «necesitamos hablar sobre lo que pasó en el banco hoy». «Hola, Valentín». «Hola, Beatriz», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Espero que hayan disfrutado la fiesta de cumpleaños». Beatriz resopló con incredulidad. ¿En serio vas a actuar como si nada hubiera pasado? ¿Sabes el problema que nos has causado? ¿Qué problema?, pregunté genuinamente curiosa por escuchar cómo iban a intentar justificar su indignación por perder acceso a dinero que nunca había sido suyo. «El banco nos dijo que retiraste todo tu dinero», dijo Valentín sentándose pesadamente en la silla frente a mí. «Mamá, no entiendo. ¿Por qué harías algo así sin consultarnos primero?». La pregunta reveló tanto sobre su mentalidad que casi me hizo reír. En su mente, yo necesitaba su permiso para manejar mi propio dinero. En su mente, ellos tenían derecho a ser consultados sobre decisiones que afectaban exclusivamente mis propias finanzas. «Valentín», dije manteniendo mi voz serena, «¿desde cuándo necesito tu permiso para manejar el dinero que he ganado con mi propio trabajo durante 40 años? «No es eso», mamá, protestó con frustración evidente. «Es que nosotros dependemos de tu contribución para los gastos de la casa. Sin tu pensión, no podemos cubrir todos los pagos». «Ah», dije asintiendo con comprensión fingida. «Entonces admites que han estado usando mi dinero para sus gastos personales». Beatriz intervino con voz áspera. «Por supuesto que usamos tu dinero para gastos de la casa. Tú vives aquí. Comes nuestra comida. Usas nuestros servicios. Es lógico que contribuyas proporcionalmente». «Interesante», respondí manteniendo el mismo tono calmado que estaba claramente frustrando sus expectativas de una confrontación emocional. «Entonces, según tu lógica, yo pago $500 mensuales por el privilegio de dormir en el lavadero, comer de pie y usar el baño de abajo». El silencio que siguió fue tenso y revelador. Ninguno de los dos pudo rebatir la descripción objetiva de mi situación porque era completamente cierta. Finalmente, Valentín intentó un enfoque diferente. «Mamá, sé que las cosas no han sido perfectas, pero somos una familia. Las familias resuelven sus problemas hablando, no escapándose con el dinero como ladrones en la noche». La comparación con un ladrón fue la gota que derramó el vaso de mi paciencia. Me levanté lentamente de la silla y los miré directamente a los ojos con una firmeza que no había mostrado en años. «¿Ladrones?», repetí con voz que se había vuelto fría como hielo. «¿Me estás llamando ladrona por retirar mi propio dinero de mi propia cuenta?». «No quise decir», comenzó Valentín, pero lo interrumpí. «Sí quisiste decir exactamente eso. Y ahora entiendo perfectamente cómo me ven realmente. No soy tu madre que merece respeto y cuidado. Soy una fuente de ingresos que se atrevió a cortar el flujo de dinero». Beatriz se levantó bruscamente de su silla con los puños cerrados. «Basta de teatro dramático. Queremos que devuelvas ese dinero ahora mismo. Tienes obligaciones familiares que cumplir». Su máscara de civilidad finalmente había caído completamente, revelando la verdadera naturaleza agresiva que había estado escondiendo debajo de años de manipulación psicológica sutil. Pero su error fue mostrar su verdadero carácter delante de Valentín, quien nunca había presenciado directamente sus ataques verbales hacia mí.
Beatriz, dijo Valentín con sorpresa genuina, no le hables así a mi madre. Tu madre nos está robando, gritó perdiendo completamente el control. Nos está saboteando financieramente después de todo lo que hemos hecho por ella. La recogimos cuando no tenía dónde vivir. Le dimos un techo. Le dimos comida. Y así nos paga. Nunca no tuve dónde vivir, la corregí firmemente. Ustedes me pidieron que me mudara aquí después de mi cirugía de cadera. Yo tenía mi propia casa, que vendí para darles el dinero del enganche de esta propiedad. Valentín me miró con confusión creciente. ¿Qué casa? Yo pensé que habías vendido tu casa porque era demasiado grande para ti sola. Vendí mi casa porque Beatriz me convenció de que sería mejor para todos si vivíamos juntos como una familia unida. Y les di los $15,000 de la venta porque me dijeron que era una inversión en nuestro futuro compartido. El color desapareció completamente de la cara de Valentín mientras las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente. Durante años, Beatriz había estado controlando la narrativa familiar, filtrando la información que llegaba a sus oídos, asegurándose de que él nunca tuviera el panorama completo de cómo me habían estado tratando. $15,000, repitió Valentín lentamente, como si estuviera procesando información completamente nueva. Mamá, yo no sabía que habías contribuido tanto dinero para esta casa. Beatriz se dio cuenta inmediatamente del peligro de que su esposo comenzara a cuestionar la versión oficial de los eventos que ella había estado construyendo cuidadosamente durante años. Su estrategia cambió instantáneamente hacia la manipulación emocional desesperada. Valentín, no te dejes manipular por sus lágrimas de cocodrilo, exclamó con voz aguda y desesperada. Ella está tratando de hacerte sentir culpable para recuperar el control sobre nosotros. Es típico de las personas mayores cuando empiezan a perder sus facultades mentales. Pero había cometido un error fatal. Su comentario sobre mis facultades mentales fue escuchado por Ángela, quien había llegado silenciosamente a la casa y estaba parada en la entrada de la cocina, invisible para sus padres pero claramente visible para mí. Mamá, dijo Ángela con voz firme pero temblorosa, abuela Hortensia no está perdiendo ninguna facultad mental. Y yo he visto exactamente cómo la has estado tratando durante meses. Todos nos volteamos hacia la puerta donde Ángela estaba parada con los brazos cruzados y una expresión de determinación que me recordó vívidamente a Valentín cuando era joven y todavía tenía principios morales claros. Ángela, vete a tu cuarto, ordenó Beatriz con una autoridad que intentaba ser intimidante pero que sonaba más bien desesperada. Esto no es asunto tuyo. Sí es mi asunto, respondió Ángela sin moverse de su posición. Abuela Hortensia es mi familia también, y yo he visto todo lo que le han hecho. Se dirigió directamente a su padre con una madurez que me sorprendió. Papá, ¿tú sabías que abuela duerme en el lavadero? ¿Sabías que come de pie mientras nosotros nos sentamos cómodamente? ¿Sabías que mamá le prohibió usar el baño de arriba? Valentín miró a Beatriz con una expresión de shock creciente. ¿Es eso verdad? Son arreglos temporales, protestó Beatriz perdiendo terreno rápidamente. Todo tiene explicaciones lógicas. La habitación la necesitábamos para el negocio. El baño lo necesito para mis tratamientos médicos. ¿Qué tratamientos médicos?, preguntó Ángela con incredulidad. Mamá, yo nunca te he visto tomar ninguna medicina especial ni ir a ningún doctor para tratamientos. Beatriz se quedó sin palabras momentáneamente, atrapada en sus propias mentiras contradictorias. En ese momento de silencio tenso, saqué la carta a medio terminar de mi bolso y se la extendí a Valentín. Lee esto, le dije simplemente. Mientras Valentín leía mi carta con expresión cada vez más devastada, me dirigí directamente a Beatriz con una calma que venía de años de dolor finalmente transformado en claridad. Beatriz, desde el día que me mudé a esta casa, has implementado sistemáticamente un plan para humillarme, aislarme y explotar mi dinero. Creíste que por ser mayor y depender emocionalmente de mi familia, podías tratarme como una empleada doméstica que te pagaba por el privilegio de ser maltratada. Su cara se puso roja de furia, pero antes de que pudiera responder, continué. Pero cometiste un error fundamental. Asumiste que yo no tenía opciones, que no tenía recursos, que no tenía valor fuera de lo que podía proporcionarte económicamente. Valentín terminó de leer la carta y me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, yo no sabía. Yo no me había dado cuenta. Lo sabías, Valentín, lo interrumpí suavemente pero firmemente. Tal vez no conscientemente,
pero sabías. Veías dónde dormía. Veías cómo comía. Veías cómo me trataba tu esposa. Pero era más cómodo pretender que no pasaba nada porque mi dinero hacía su vida más fácil. El silencio que siguió fue pesado con años de verdades evitadas. Finalmente, Ángela rompió el silencio dirigiéndose a su madre con una frialdad que nunca antes había mostrado. Mamá, yo escuché tu conversación telefónica hace 3 semanas. Escuché cuando le dijiste a tu hermana que tenías a abuela domesticada y que era el negocio perfecto porque ella te pagaba por ser humillada. Beatriz palideció completamente. Riela sin que su crueldad calculada había sido expuesta ante toda la familia. Ya no podía mantener la fachada de preocupación maternal o justificar sus acciones como necesidades prácticas. Eso fue sacado de contexto, gritó desesperadamente. Yo estaba frustrada. Las personas mayores son difíciles de manejar. No era personal. Reducir a tu suegra a dormir en el lavadero mientras usa su dinero para tus caprichos es muy personal, respondió Ángela con una madurez que me llenó de orgullo. Me levanté de mi silla y tomé mi bolso con todos mis documentos importantes. Bueno, esta conversación ha confirmado lo que ya sabía. No hay futuro para mí en esta casa bajo estas condiciones. Mamá, espera, dijo Valentín con pánico evidente en su voz. Podemos arreglar esto. Podemos cambiar las cosas. Beatriz puede disculparse. No, lo interrumpí firmemente. Los cambios duraderos vienen de reconocimiento genuino del problema, no de disculpas forzadas por haber sido descubiertos. Me dirigí hacia el pasillo, pero me detuve para enfrentar a Beatriz una última vez. Durante meses me hiciste sentir como una carga inútil. Me hiciste cuestionar mi valor como persona. Pero al hacer eso, me subestimaste completamente. Todavía necesito mi dinero de regreso, dijo Beatriz con una derniere tentativa de agresión. Tienes obligaciones. Mi única obligación es conmigo misma, la interrumpí. Y te voy a enseñar exactamente cuánto poder todavía tengo. Saqué mi teléfono y marqué el número que Orlando me había dado esa mañana. ¿Licenciada Vega? Soy Hortensia Mendoza. Necesito asesoría legal urgente sobre recuperar mi inversión de $15,000 en una propiedad donde ya no puedo vivir debido a abuso familiar. Los ojos de Beatriz se agrandaron con terror genuino al darse cuenta de que las consecuencias de sus acciones estaban apenas comenzando. También, continué mientras mantenía la llamada, necesito documentar el abuso psicológico y financiero que he estado sufriendo para asegurarme de que mis derechos legales estén completamente protegidos. Terminé la llamada y miré a Valentín por última vez. Te amo, hijo mío. Siempre te amaré. Pero amor no significa permitir que me maltraten. Cuando estés listo para tratarme como tu madre en lugar de como una fuente de ingresos, sabes dónde encontrarme. Me dirigí hacia las escaleras para recoger mi maleta, pero Ángela me alcanzó y me abrazó fuertemente. Abuela, estoy muy orgullosa de ti, susurró en mi oído. Y voy a visitarte cada semana. No importa lo que digan mis padres. Te amo, mijita. Y gracias por tener el valor de decir la verdad cuando más se necesitaba. Mientras subía las escaleras por última vez hacia el cuarto de lavado que había sido mi prisión, escuché a Valentín y Beatriz comenzando una discusión hítida sobre dinero, mentiras y las consecuencias legales que se avecinaban. Pero yo ya no estaba pensando en ellos. Estaba pensando en mi apartamento nuevo con ventanas grandes y un jardín donde podría plantar flores otra vez. Estaba pensando en despertar mañana en mi propia cama, en mi propio espacio, donde nadie me diría cómo vivir mi vida. Merezco más que esto. No necesito permiso para empezar de nuevo. Se acerca el día en que dejarán de subestimarme. No vine a vengarme. Vine a recuperar lo que me pertenece, mi dignidad, mi independencia, y mi derecho a vivir mis últimos años con respeto y alegría. Porque al final, no es la pensión ni la casa lo que te define. Es tu capacidad de levantarte una y otra vez, sin importar cuántas veces te hayan tratado de quebrar. 6 meses después, me desperté en mi apartamento con el sonido suave de los pájaros cantando en el jardín comunitario. La luz dorada del amanecer se filtraba a través de mis cortinas amarillas, iluminando mi pequeña pero perfecta sala donde cada mueble había sido elegido por mí, para mí. Mi rutina matutina se había convertido en un ritual de libertad. Preparé mi café exactamente como me gustaba, sin prisa, sin tener que esconderme en una esquina de la cocina.
Me senté en mi mesa pequeña pero digna, frente a la ventana que daba al jardín donde mis rosas rojas habían comenzado a florecer otra vez. El apartamento de $350 mensuales se había transformado en un santuario de paz. Había decorado las paredes con fotografías de momentos felices. Ángela y yo cocinando juntas, mi difunto esposo sonriendo en nuestro aniversario, incluso algunas fotos antiguas de Valentín cuando era niño y nuestro amor era puro y sin complicaciones. La abogada Carmen Vega había resultado ser tan competente como Orlando había prometido. No solo había recuperado mis $15,000 de la inversión inicial en la casa, sino que también había documentado legalmente el abuso financiero que había sufrido, asegurando que nunca más pudieran reclamar derechos sobre mi dinero o mis decisiones. Señora Hortensia, me había dicho durante nuestra última reunión, su caso es un ejemplo perfecto de cómo las personas mayores pueden recuperar su poder cuando tienen el apoyo adecuado y la determinación de defenderse. Con el dinero recuperado más mis ahorros originales, ahora tenía una seguridad financiera que me permitía vivir cómodamente sin depender de nadie. Incluso había podido comprar algunos muebles nuevos y pequeños lujos que me había negado durante años. Buenos libros, una radio con música clásica e ingredientes de calidad para cocinar exactamente lo que se me antojaba. Pero la transformación más profunda no era material. Era emocional y espiritual. Había recuperado mi autoestima, mi voz, mi capacidad de tomar decisiones sin pedir permiso a nadie. Cada mañana me despertaba sintiéndome como una persona completa otra vez, no como un fragmento de mi antigua identidad que existía únicamente para servir las necesidades de otros. La comunidad residencial había resultado ser exactamente lo que necesitaba. Había hecho amistad con otras mujeres de mi edad que habían pasado por experiencias similares. Rosa, que había escapado de hijos abusivos. Carmen, que había enviudado y decidido vivir independientemente en lugar de mudarse con familiares. Y Mercedes, que simplemente había elegido la libertad sobre las expectativas familiares tradicionales. Nos reuníamos cada martes para el club de lectura, cada jueves para clases de tejido y cada sábado para excursiones grupales al mercado o al parque. Por primera vez en años, tenía amigas reales basadas en intereses compartidos y respeto mutuo, no en obligaciones familiares forzadas. Ángela cumplió su promesa de visitarme cada semana. Venía todos los sábados por la tarde, y habíamos desarrollado una relación más profunda y honesta que nunca antes. Sin la interferencia tóxica de Beatriz, podíamos hablar libremente sobre todo: sus sueños universitarios, sus primeros romances, sus preocupaciones sobre el futuro. Abuela, me había dicho durante una de nuestras tardes de cocina, tú me enseñaste la lección más importante de mi vida. Me enseñaste que nunca es demasiado tarde para defenderte y que el amor verdadero no incluye abuso. También me contaba sobre los cambios dramáticos que habían ocurrido en la casa familiar después de mi partida. Beatriz y Valentín estaban teniendo problemas matrimoniales serios. Sin mi pensión mensual y sin acceso a mis ahorros, habían tenido que ajustar drásticamente su estilo de vida. Habían vendido el carro nuevo, cancelado las membresías del gimnasio, y Beatriz había tenido que conseguir un trabajo de tiempo completo por primera vez en años. Papá se está dando cuenta de muchas cosas que había estado ignorando, me explicó Ángela. Creo que realmente no sabía lo mal que mamá te había estado tratando, pero ahora que tú no estás ahí para ser el chivo expiatorio, él está viendo directamente el carácter real de ella. Valentín había intentado contactarme varias veces durante estos meses. Al principio fueron llamadas desesperadas pidiendo perdón y rogándome que regresara. Luego fueron mensajes más reflexivos donde admitía gradualmente la magnitud de lo que había permitido que pasara. Finalmente, había llegado una carta larga y sincera donde se disculpaba sin excusas y expresaba su deseo de reconstruir nuestra relación sobre bases completamente nuevas. Yo había respondido con una carta propia, explicándole que el perdón era posible, pero que cualquier relación futura tendría que basarse en respeto mutuo y reconocimiento de mi independencia. No volvería a ser la madre complaciente que sacrificaba su dignidad por mantener la paz familiar. Si quieres ser mi hijo otra vez, le había escrito, tendrás que aprender a verme como una persona completa con derechos, necesidades y límites propios, no como una extensión de tus conveniencias. Habíamos comenzado a reunirnos una vez al mes en un restaurante neutral, sin Beatriz, donde podíamos hablar honestamente sobre el pasado y explorar la posibilidad de un futuro diferente. Eran conversaciones difíciles pero necesarias, y gradualmente estaba viendo destellos del niño bondadoso que había criado debajo del hombre que había permitido mi maltrato. Mi rutina diaria se había llenado de pequeños placeres que había olvidado que existían.
Leía libros completos sin interrupciones. Veía programas de televisión que realmente me gustaban. Cocinaba comidas elaboradas solo porque tenía ganas, no porque alguien más las necesitara. Caminaba por el jardín comunitario cada tarde, cuidando mis flores y conversando con vecinos que me trataban como una igual. Los domingos se habían convertido en mi día favorito. Iba a misa en la iglesia del vecindario, donde había comenzado a participar en el grupo de voluntarias que preparaba comidas para familias necesitadas. Había encontrado una nueva forma de servir que venía de elección genuina, no de obligación impuesta. Señora Hortensia, me había dicho el padre Miguel después de una de nuestras sesiones de voluntariado, usted irradia una paz y una alegría que no había notado antes. Se ve como una mujer que ha encontrado su lugar en el mundo. Tenía razón. Por primera vez en años, me sentía completamente en casa en mi propia vida. No era perfecta, no era lujosa, pero era completamente mía. Cada decisión, desde la más pequeña hasta la más importante, la tomaba yo basándome en mis propios deseos y necesidades. Al acostarme cada noche en mi cama cómoda, en mi habitación silenciosa que olía a las flores frescas que cortaba del jardín, reflexionaba sobre el viaje extraordinario que había hecho desde aquella noche terrible de mi cumpleaños, cuando comí pastel sola mientras mi familia celebraba a mi abusadora. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar el curso de tu vida. Había aprendido que el amor verdadero incluye respeto y dignidad, no sacrificio constante de tu bienestar. Había aprendido que tener 68 años no significa aceptar cualquier maltrato porque ya no tienes opciones. Merezco más que esto. No necesito permiso para empezar de nuevo. Se acerca el día en que dejarán de subestimarme. No vine a vengarme. Vine a recuperar lo que me pertenece. Porque al final, no es la pensión ni la casa lo que te define. Es tu capacidad de levantarte una y otra vez, de reclamar tu dignidad cuando otros intentan robártela, y de construir una vida que valga la pena vivir sin importar cuántos años tengas o cuántas personas te digan que ya es demasiado tarde. Y yo había construido exactamente esa vida.